Culiacán, Sinaloa, 16 de abril del 2018. Estamos con la maestra Lupita Tapia. ¿Me puede decir su nombre completo? María Guadalupe Tapia Trujillo, ¿Dónde nació? en Mazatlán, Sinaloa, ¿En qué fecha? el 15 de diciembre de 1953. ¿El nombre de sus padres? Mi padre, Refugio Tapia Herrera, y mi madre, Roberta Trujillo González, ¿Originarios de dónde? del estado de Guanajuato. ¿Qué estudios tiene usted? Yo tengo la especialidad de licenciada en Ciencias Sociales, ¿En dónde estudió? en el CAM, ¿En qué generación? la generación En el 2001. 99-2001. ¿Cuándo ingresa al sistema? Ingreso al sistema el 16 de octubre de 1976. ¿En qué función? Primeramente, entré al sistema, me desempeñé con mucho orgullo y con un mes completito me aventé trabajando como intendente. Posteriormente al mes, haciendo por las posibilidades que se brindaron en la escuela a la plaza de prefectura. Ahí duré un tiempecito y posteriormente ingreso ya a dar clases en las aulas a los alumnos. ¿En dónde? En la Federal número 2, en la Antonio Rosales Flores. ¿En qué fecha sería? En el 76, ingresé en el 76. Ajá. ¿Cómo era la política hacia la educación del presidente de la Madrid? ¿Cómo siente que fue? Bueno, yo creo que todos los presidentes de la República, incluyendo a Miguel de la Madrid, como tú me haces la pregunta, les ha faltado invertir en lo que se requiere a la educación, a las escuelas. Le ha faltado al gobierno, a Miguel de la Madrid le faltó invertir sobre todo en el aumento salarial de los maestros, el mejoramiento de las escuelas, el mejoramiento académico y sobre todo los grupos muy cargados, 40, 45, 50 alumnos. Ya ves que la ONU dice que deben de ser grupos de 25, de 23 alumnos y a los maestros los sobrecargaban en aquel entonces y eso trae como consecuencia pues el no aprovechamiento de los alumnos porque el maestro calificaba o daba clases o pasaba lista en aquel entonces, ¿no? Hoy son de manera diferente porque no son grupos tan cargados ya en esa etapa, ¿no? Entonces creo que le faltó a Miguel de la Madrid invertir en educación, en que se llevara a las escuelas, sobre todo implementar también el apoyo a las escuelas rurales, a las escuelas normales de los estados también. Les faltó que se les diera un gran impulso, sino fue al contrario, que a partir de Miguel de la Madrid las escuelas rurales y las escuelas normales poco a poco tendían a desaparecer, ¿no? Ahorita, si tú ves en las escuelas normales, la normal de Culiacán, de Sinaloa, ves que los grupos son muy pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque falta también incentivos a los maestros para poder seguir estudiando, preparándose como maestros. ¿Y con Salinas? Con Salinas no fue peor porque él aplicó una política neoliberal en todos los sentidos, en educación, en el campo, en la cultura, en la agricultura, en la venta de las empresas. Con Miguel de la Madrid se vendieron las empresas del Estado, se vendía, y con Salinas, pues Salinas las acabó de vender y ahora con Ford pues las empezó a rematar y con Calderón y el que tenemos actualmente, el presidente de la Peña, las han rematado, ¿no? La mayor parte de las empresas del Estado que generaban riqueza para los propios trabajadores, esas empresas del Estado las remataron y empezó el remate directo a partir de Miguel de la Madrid. ¿Cómo fue el accionar de La Bastida aquí en Sinaloa? Fíjate que La Bastida yo lo recuerdo como una persona que le dio impulso a la agricultura aquí en Sinaloa y también lo recuerdo que le dio un gran impulso a la cultura, como que le puso mucho énfasis a implementar centros culturales, sino que no me equivoco, con él se creó el centro que tenemos aquí de Difocur, con La Bastida, ¿no? Entonces
le puso mucha atención a la cultura aquí en Sinaloa. Se le dio mucho realce. Por ejemplo, el Teatro Ángela Peralta Mazatlán siempre estuvo al pendiente de que estuviera también funcionando al 100 con actividades culturales y llevando los mochis, porque la Bastida pues era de los mochis, ¿no? Siempre dándole también más alza a la cultura en los mochis. Pero sí, para mí, desde mi punto de vista, fue un presidente, un gobernador, pues no te puedo decir al 100 porque no es un gobernador salido de la clase trabajadora, pero sí un gobernador positivo. Y respecto a los maestros, su actuar con la SEP, ¿cómo fue? Había respeto al sindicato, ¿no? No recuerdo quién estaba con la Bastida como maestro, como dirigente sindical. No sería... Estaba Félix Pérez Villegas. Félix Pérez Villegas. Cuando estaba el profesor Félix Pérez Villegas en la sección 27, era un sindicato de Frente Amplio, ¿no? Cabían todas las fuerzas políticas, los credos religiosos, pero nos unió un fin común, la defensa de la educación, ¿no? Había un respeto al sindicato. Con Félix Pérez Villegas fue un buen secretario general. Yo me tocó trabajar con él como secretario general, un compañero luchador, ¿no? El profe Pérez Villegas, y había un respeto al sindicato y sobre todo a los maestros. Con la llegada de la maestra Elvester Gordillo, ¿cómo fue? Bueno, primero, ¿cómo fue el accionar de Jongitud Barrios al final ya de su gestión en los 80? Cuando esté el profesor Jongitud Barrios en el sindicato, yo recuerdo que había un canto que se le denominaba vanguardia revolucionaria, ¿no? Entonces, al decir de vanguardia, todos eran militantes del PRI, ¿no? Pero nosotros como agrupación política, como Partido Popular Socialista, tenemos nosotros una organización dentro del sindicato que se llamaba Fredegun. Entonces, a todas las corrientes sindicales nos daban la apertura de participar, inclusive de tener gente incrustadas en las secciones sindicales del Estado, inclusive también a nivel nacional, ¿no? Entonces, sale Jongitud Barrios del sindicato, sale porque ya no le sirve al sistema, no porque no lo quisieran, ya no le sirve al sistema, sale y entra la profesora Elvester Gordillo, ¿no? Yo te quiero decir que la maestra Elvester Gordillo, desde el punto de vista como mujer, es una mujer con mucho temple. Me tocó conocerla en Mazatlán, a mí, la profesora Elvester Gordillo, con mucho temple. Exceso de poder, si tú quieres, también se dio exceso de poder, pero el encarcelamiento de la maestra fue por cuestiones políticas, meramente políticas, ¿no? Porque si tú ves que robó a los maestros y robó y lavó dinero, si tú ves al propio equipo de gobierno de Peña Nieto, que se les ha comprobado que han robado, ¿no? Y sin embargo no se les ha encarcelado, ¿no? A la maestra se la encarceló porque ella estaba en contra de que se vinculara la reforma educativa con las cuestiones laborales de los maestros. Por eso se le encarceló a la maestra. Entonces ella es una presa política, la maestra. Con García Peraza, ¿cómo vio el accionar del CENTE? Con Feliciano García Peraza. Igual un profe con mucha apertura sindical, el maestro. Como te voy a repetir, había un respeto de gobierno al sindicato, permitían a las corrientes, la coordinadora tenía siempre dentro del sindicato 3, 4 compañeros incrustados en las secciones, en la sección 27, de 3 hasta 5 compañeros. Nosotros tuvimos 2 compañeros dentro de la sección como Fredegun, entonces había apertura, había buen trato con los maestros. Fue un compañero, recuerdo también, un compañero un poco calmado, si tú quieres, por su manera de ser, pero sí siempre al pendiente de los problemas de los maestros. ¿Y cómo ve la izquierda en Sinaloa en los 80? Fue cuando se lanzó Cárdenas, ¿verdad? No. Sí, se lanza en el 88. En el 88. En los 80 estaba el PRD, ya estaba el PRD.
No, nació el PRD en el 88. El PRD nació en el 88. Entonces, los únicos partidos que existían en el 80 aquí en Sinaloa era el Partido Popular Socialista, el Partido Mexicano de los Trabajadores, el Partido Socialista de los Trabajadores, PST, ¿y cuál otro, Jiménez? Yo creo que no más. Entonces, nosotros decimos que estos partidos que se llamaba Partido Mexicano de los Trabajadores, el PST y el PMS, no son partidos de izquierda, son partidos progresistas. Nosotros como partido nos consideramos como un partido de izquierda, ¿no? Anteriormente no había las alianzas, ¿no? Pero en sí, la izquierda en Sinaloa o en todo México, se dicen de izquierda, con ideas de izquierda, pero eran partidos progresistas. ¿Usted participa en la vida política de Sinaloa en esta década de los 80? Sí, ya participamos. Yo te confieso que desde que tenía de la edad de los 13 años, recuerdo que yo acababa de ingresar a las filas de la Juventud Popular Socialista, del Partido Popular Socialista, cuando en los Juegos Olímpicos del 68, si recuerdas, fue cuando creo que murió el maestro, y me enteré cuando acababa de ingresar yo a las filas de la muerte del maestro, pero yo empecé a trabajar desde los 13 años en la Juventud Popular Socialista primero. ¿Por qué? ¿Cómo llega ahí? Yo llego por una lucha social, por necesidad de tener un terreno para fincar una casa, porque mi padre le hizo a todo, fue el todólogo, él fue albañil, él vendió elotes, él vendió cocos, él vendió lo que le ponían por enfrente, él vendía, ¿no? Entonces no teníamos dónde vivir, estábamos derrimados nosotros, y conoció mi padre a un señor que se llamaba Mario Rentería, le dijeron que en el Cerro de la Nevería, de allá por donde está el Clavadiza, si conoces Mazatlán, que ahí estaban repartiendo lotes, o sea, terreno para fincar una casita. Y ahí mi papá fue con ese señor y nos dio un pedacito de lote ahí en el Cerro de la Nevería, hicimos nuestra casa de madera, pobremente, y a partir de ahí yo ingresé a las filas de partido. Mi papá se integró como dirigente de la colonia, él era el tesorero de la colonia, de los dirigentes. Como sabía muy poco leer y escribir él, entonces a mí me agarró como su secretaria, yo chica, y yo era la que le cobraba los recibos del agua, porque era una llave pública la que había en la falda del cerro, y yo era la que hacía los recibos y cobraba el agua. Entonces yo me convertí en su secretaria, y él me llevó en base a la necesidad de un terreno, de una vivienda. Así fue como conocí al Partido Popular Socialista desde la edad de los 13, 14 años, y hasta la fecha ahí estamos. ¿Usted pertenece al partido, dice? ¿Yo? Su papá. Mi papá sí, perteneció al partido, él fue el que me llevó. Él fue el que me llevó al partido, me llevó a las filas del partido. Yo creo que me dio madera porque fuimos 7 hermanos, a todos nos llevó, pero yo, como yo soy la segunda del mayor, yo creo que a mí me dio madera mi papá y me fue metiendo, y cuando ya vio que, me acuerdo que había un periódico que se llamaba Avante, que venía de México, y lo leí, mi papá me ponía que se lo leyera el periódico, y le tenía que explicar yo lo que decía el artículo, porque me decía que explícame lo que dice el artículo, y yo se lo tenía que explicar. Y para nosotros, mi papá, los domingos había reunión del partido, todos los domingos, y haz de cuenta como que va a misa. Todos los domingos nos llevaba a las reuniones del partido y después nos llevaba a la playa de Premio. ¿A qué hora se reunía más o menos? A las 10 de la mañana. ¿En dónde? En la colonia Reforma, por la calle Aguascalientes, allá en Mazatlán. ¿Cuánto duraba la reunión? La reunión duraba 3 horas, 4 horas, según los temas a tratar en la reunión. Yo estaba muy chica cuando yo estaba en la reunión, ¿no? Pero mi papá siempre nos llevaba, y cuando salíamos de la reunión, me preguntaba más bien a mí y a mis hermanas, pero más a mí, ¿qué dijo el compañero fulano, no? ¿Qué le entendiste? A ver, explícame lo que le entendiste. Que yo tenía que explicárselo, porque si no se lo explicaba, no me llevaba a la playa. Y ir a la playa era porque nos iban
nos iba a dar de comer sardina con repollo y tomate y chile y cebolla, ¿no? Por eso yo llegué al Partido Popular Socialista, porque mi papá me llevó, y por necesidades de un terreno ahí nos formamos ahí nosotros. ¿A qué compañero recuerda ahí de esa reunión? ¿Algún orador? Sí, como que no, muchos recuerdos y de que les debo a ellos mi formación política, porque gracias a mi padre me llevó y me orientó y me puso donde yo podía aprender algo para la vida. Recuerdo muy bien al compañero Lázaro Leo Félix, un dirigente campesino del sur de Sinaloa, dirigente nacional del partido, fue diputado, un compañero muy sencillo, el compañero campesino, al profesor Simón Jiménez Cárdenas, que fue líder campesino también, líder sindical en el estado de Sinaloa, en el sur de Sinaloa, al compañero Benjamín Cervantes, al compañero Joaquín Castillo, al compañero Heraclio Lizárraga, a la compañera María Elena Jiménez, a la compañera Enriqueta Jiménez, a la compañera Teodora Ríos, un sinfín de números de compañeros que me apoyaron. ¿Iban maestros? Sí, iban maestros, era reunión general, iban maestros, campesinos, vendedores ambulantes, amas de casa. ¿Alguno de ellos pertenecía a alguna agrupación, por ejemplo, como la CENTE? No, ninguno, ningún compañero. Todos éramos militantes del partido. Había de todo, el partido es amplio, pues ahí que había de todo, ¿no? ¿Y alguno de estos compañeros era como un disidente del magisterio, no? No, ninguno. Mira, la CENTE, nosotros coincidimos con la CENTE en algunos puntos programáticos que tiene, ¿no? Pero no coincidimos nosotros porque es un sindicato paralelo al sindicato, ¿no? La lucha se debe dar dentro del sindicato, no afuera, no el paralelismo sindical, porque eso divide más al sindicato, lo divide. Entonces, nosotros no somos de la CENTE, coincidimos con algunos compañeros de la CENTE por su postura de lucha, ¿no? Pero no debe darse eso. Al contrario, se debe luchar dentro del sindicato para poder lograr la dirección del sindicato, no un paralelismo sindical. Había otras agrupaciones, por ejemplo, la Antorcha Campesina. Antorcha Campesina es un grupo que es manejado por el gobierno. Antorcha Campesina. Los utiliza como grupos de choque, Antorcha Campesina. No por el nombre que tiene, que digas tú que realmente son por su membrete, ¿no? Sino que eso es un grupo de choque que el gobierno los utiliza. No sé si utilizarás el Face, pero la hace, y también la televisión salió. Creo que la semana antepasada salió un meeting en el Estado de México donde están puros antorchistas, Antorcha Campesina, ¿no? Entonces es un brazo para provocar, para dividir y para golpear los movimientos Antorcha Campesina. Que muchos compañeros son engañados, pues, ¿no? Muchos compañeros, pero sus dirigentes para eso los utilizan, como grupos de choque. Porque hay una Antorcha Campesina magisterial. Desconozco. Ajá, desconozco. Supuestamente son maestros, pues, disidentes. ¿Y usted supo de algún otro partido de izquierda, como el Partido de los Comunistas? El Partido Comunista, el PCM. Ajá. Sí, supimos, él los dirigía aquí en Sinaloa, estaba como dirigente del Partido Comunista de Sinaloa, estaba el que fue rector de la universidad, licenciado Campos Román. Campos Román, estuvo un maestro también que daba literatura, me parece, el profesor Castañeda, los que yo me acuerden, ¿no? Los que yo me acuerden, el profesor Castañeda. Te voy a comentar, cuando yo estudié en la preparatoria, en una prepa popular 7 de abril, allá en Mazatlán, esa prepa se formó por cooperación de los maestros que trabajaban en la prepa de la UAS, allá por la calle Rosales, allá por Mazatlán. Entonces esa prepa popular a la que yo entré, no había cupo, no había espacios en las preparatorias, pues. Entonces se creó porque había mucha demanda y entramos la gente que no teníamos para pagar ahí en la prepa popular 7 de abril. Yo entré a esa prepa popular 7 de abril. Y ahí conocí varios compañeros, pues igual pobres como yo, ¿no?
conocí compañeros que pertenecían al Partido Comunista también, ¿no? Pero muy, ¿cómo te quiero decir? ¿Cómo se dice? Muy extremistas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en primer lugar, las condiciones no están dadas para la toma de armas aquí en México. No están las condiciones dadas, ¿no? Y ellos planteaban esa, pues, ¿no? ¿En qué? La guerra de guerrillas, pues, como qué estaba. ¿Épocas? ¿En qué años sería? ¿En qué año sería? Sería en el 73-74, yo creo. Aquí en Sinaloa. Porque estaba la Liga Comunista 23 de septiembre. Estaba la Liga Comunista 23 de septiembre y el Partido Comunista también. Te digo de la Liga Comunista, yo tuve varios compañeros de la Liga Comunista en la prepa, donde yo estoy en la prepa popular. Se desaparecían los compañeros, pero los iban a entrenar fuera con armas, ¿no? Inclusive una compañera que se llamaba Isabel apareció muerta posteriormente. Una muchachita, ¿no? De prepa, ¿no? ¿De prepa? Isabel Quiñones. Por ahí va el nombre, sí. Esa yo la conocí porque estuvo conmigo en la preparatoria. ¿Cómo era ella? Fíjate que cuando yo supe que andaba con la liga, me causó mucha extrañeza porque era muy calmada. Era muy retraída ella, era muy calmada. No creas que ya tú que en el periodo de la preparatoria el plebe luego sobresale, ¿no? De la grilla y de esto otro, ¿no? No, ella era bien calmada. Cuídate el agua mansa. Sí, era bien calmada, Isabel. ¿Te acuerdas, Jiménez? Ella era bien calmada, no sobresalía pues en las actividades. Por ejemplo, hacíamos mítines adentro de la prepa y ella se mantenía al margen. Entonces, cuando yo supe que andaba con la liga y que la mataron a la compañera Isabel, ella joven, estaba en preparatoria cuando la asesinaron a ella. Sí. Y estos partidos, por ejemplo, el PRD, el PRD creo que viene del Partido Comunista. No. ¿Cómo nace aquí en Sinaloa? El PRD, cuando en la campaña del 88, cuando se lanza como candidato Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia de la República, lo apoya el partido, lo apoya el Frente Cardenista, el PST, lo apoya también, que hoy es PT, Frente Cardenista, lo apoya el Partido Mexicano de los Trabajadores y muchas organizaciones lo apoyan a Cuauhtémoc Cárdenas en el 88. Por eso el compañero se fue en un frente amplio donde coincidíamos y apoyábamos a Cuauhtémoc Cárdenas. El PRD nace en la campaña del 88, ¿sí? Nace con Cuauhtémoc Cárdenas en la campaña del 88. Y nace en Sinaloa en el 88 también. En este tiempo del 88 al 95 habían expresiones políticas al interior de las... Sí hay. Siempre han existido los grupos políticos dentro de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? El problema que se da en el sindicato, la sección 27, es de que cada secretario que sale de la sección 27 forma su grupo. Entonces le dicen el grupo de Jaime Quiñones, el grupo de Feliciano, el grupo del Chino Mendívil. ¿Cuando salen? Ya cuando salen, el grupo de Espiricueta. ¿Y para entrar también? No. No, cuando salen, forman su grupo, lo dejan el grupo, ¿no? Entonces esos grupos se reflejan en la secretaría también. Por ejemplo, no sé, allá cuando yo estuve en la secretaría, pues había un grupo muy fuerte, el grupo del profesor Bernardo, que estaba en planeación. Él corresponde a un grupo del profesor, ¿cómo se llama el de que está en México, de tu edad, Jiménez? Que vive en la colonia. Ernesto Moreno. Ella pertenece al grupo Moreno. Y a ese grupo que te digo, el profe Bernardo, de la secretaría que estaba en planeación, pertenece el profe Gundapi también. ¿Conoces a Gundapi? Es un supervisor de Mazatlán. Pertenece a ese grupo, ¿no?
Entonces, hay grupos en la Secretaría, claro que hay grupos y hay intereses en la Secretaría también, y bien marcados. Durante el gobierno de la Bastida, Siempre ha habido los grupos. ¿quiénes serían los representantes, digamos, de esos grupos? Inclusive hay grupos del mismo gobierno también ahí, grupos del mismo gobierno también ahí dentro de la Secretaría. Grupos que se deben al gobernador, pues tienen que serle fiel al gobernador, pero no se puede trabajar en la Secretaría porque no te dejan trabajar, porque son diferentes grupos políticos allá en la Secretaría. Y los que llegan a la Secretaría de Educación Pública o los que llegan a los puestos, porque son de grupos políticos los que los ponen ahí. Y por ejemplo, su partido, el Partido Popular Socialista, Sí. ¿desde cuándo tiene presencia en Sinaloa? Desde que surge el partido en 1948 tenemos presencia en Sinaloa. Siempre hemos tenido presencia en Sinaloa. Como dice el compañero, hoy tenemos menos presencia porque no tenemos registro, no contamos con registro, no contamos con recursos. Pero existimos, trabajamos, tenemos compañeros en todos los municipios, nosotros, por ejemplo, tenemos en Abolato, Mazatlán, en El Fuerte, en Mocorito, en Angostura, tenemos compañeros, ¿no? Y el partido surge en el 48 y por supuesto que surge a nivel nacional en todos los estados y tiene presencia el partido. Muy bien. ¿Algún mensaje algo más que quisiera agregar? Pues que nomás si algo te sirve lo que te acabo de platicar para tu investigación que estás haciendo, pues qué bueno. Hay cosas que quisiera uno decir, pero el tiempo pues, es corto también, ¿no? Por ejemplo, yo te puedo, para cerrar ya contigo con broche de oro, me preguntas del PRD. El PRD ahorita a nivel nacional ya tiene años que poco a poco se está desmembrando, ¿no? Se está yendo en declive. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la Unión fueron los que aprobaron la reforma educativa, acotar el sindicato y aprobar la reforma educativa, aprobaron las reformas laborales también, aprobaron todas las reformas, la reforma energética también aprobaron. Entonces se han unido y han sido comparsas del propio gobierno desde Peña Nieto para apoyar las reformas estructurales que mandó Peña Nieto al Congreso de la Unión. Entonces ha perdido mucho prestigio y ahora más al aliarse él como partido político entrecomillado que de izquierda y se alía con el partido más reaccionario y que es el Partido de Acción Nacional y el PRD, entonces está medio raro esa alianza, ¿no? ¿Cómo se va a aliar un partido de izquierda con un partido de derecha? Entonces ha perdido mucho prestigio. En el 89, cuando perdieron las elecciones aquí en Culiacán, que quemaron el Palacio Municipal, ¿cómo era ese PAN? Agresivo, Ajá. Muy agresivo y sobre todo muy, cuando perdió la presidencia municipal aquí en Culiacán, que según se mencionaba que pues estaba como dirigente Rafael Morgan, me parece. Y luego lo vuelven a perder con Juan Guerra. Con Juan Guerra, sí. Sí, entonces queman el Palacio Municipal, pero a la quemada del Palacio Municipal porque querían la gobernatura y la presidencia municipal también, no se la dieron, pero le dieron Mazatlán, ¿sí, verdad? Le dieron Mazatlán, la presidencia de Mazatlán se dieron como premio de conservación. Con Humberto Raiz. Sí, entonces ya se aplacaron ahí también ellos, ¿no? Pero luego cuando pierden en el 92, en noviembre, la Meche también hace un paro ahí en el... Igual también. Ay, pero ahí ¿qué les dieron? Nada, no les dieron nada ahí, Ahí fue con Lauro Díaz, creo. Lauro Díaz Castro. Ajá. Con él. ¿Qué participación tuvieron ustedes en esos dos procesos? Cuando estuvo Lauro Díaz Castro, ¿teníamos registro, Jiménez? Depende del año. ¿Del 88? Sí, tenemos registro. No sé, no recuerdo yo en qué año
¿En qué año me tocó a mí ser candidata a la presidencia municipal? Fue en el 92, me parece. Ah, bueno, yo fui candidata a la Cuando presidencia estuvo la municipal. Meché en el PAN y en el PRD ok. estuvo Salvador Valle. Ok, fui candidata a la presidencia municipal, yo de aquí de Culiacán. Ahí cuénteme de esa experiencia. Pues mira, me tocó pisar tierra, visitar las casas de las gentes, de los ranchos, de los ejidos, ¿Quiénes de las iban con colonias, ustedes? A visitar las casas. ¿Cómo era la estructura pues del partido? Bueno, pues iban los compañeros que militaban en el partido. ¿Tenían una cartera como de prensa? Sí, nosotros tenemos una dirección. Ajá. Ahorita tenemos una dirección como siempre la hemos tenido. Hay un secretario general, hay un compañero secretario de organización, hay un compañero secretario de finanzas, uno de política electoral. En ese entonces, en el 92, igual, ¿quiénes igual, eran? Igual. En el 92 era el compañero Roberto Cruz Flores, ingeniero Roberto Cruz Flores, estaba el compañero José Luis Alfaro Montalvo, estaba el compañero Isidro Rangel, estaba creo que el compañero Manuel Valenzuela y no recuerdo los otros. Entonces hay estructura en el partido y tenemos de prensa, de educación política, de propaganda. ¿Conservarán esos folletos, esos volantes de esa época? Probablemente tengamos ahí, ¿verdad, Jiménez? Será cuestión de buscar. Será cuestión de buscar. Sí. Será cuestión de buscar. ¿Cómo sintetizaría ese proceso electoral? ¿Cómo se le hizo cuando gana Renato Vega? De gobernatura y Gómez campaña en la alcaldía. ¿Cómo ve ese proceso? Gómez campaña en la alcaldía y Renato Vega la gobernadora. Eran del PRI. Eran del PRI. Bueno, anteriormente en esas campañas electorales era un PRI, sigue siendo muy corporativista, ¿no? Pero sigue siendo, ¿no? ¿Cómo corporativista? Pues al sindicato, por ejemplo, la CTM, es corporativista porque todos los tienen unificados y votan a favor del PRI. Tú dices hace rato, ¿no? Que tenían ellos así, ahorita lo estaba comentando, ¿no? Entonces, anteriormente eran otras condiciones, ¿no? El PRI arrasaba, se iba con carro completo, ¿no? Era raro que perdiera un distrito o un municipio, era raro que perdiera, ¿no? Entonces, él arrasaba. Había diputados de representación proporcional por el porcentaje de votos que tenía cada partido político, ¿no? Nosotros llegamos a obtener el porcentaje para un diputado a nivel estatal, pero nos lo negaron. Obtuvimos el porcentaje para un diputado de representación proporcional. Era el ingeniero Roberto Cruz Flores y nos lo negaron. Y ya la teníamos en la mano, pero nos la negaron. Y respecto a maestros disidentes, por ejemplo, la CENTE, ¿tuvo alguna participación en este periodo de la Bastida con Renato Vega? No recuerdo, yo creo que no. ¿Y la sección 53? La sección 53 es un bastión del gobierno del Estado. Tú sabes que en el sindicato, en la sección 27, como te decía al principio anteriormente, era un sindicato de Frente Amplio, independientemente desligado de los partidos políticos, porque no tenían nada que hacer los partidos políticos dentro del sindicato, independiente totalmente de los partidos políticos. Entonces, y hoy son las cosas diferentes. El PANAL tiene su estructura, basa su estructura dentro del sindicato. Él cree que todos los maestros que pertenecemos al sindicato sección 27 somos del PANAL y eso no es cierto. Entonces, es malo porque no tienen por qué meterse en la estructura sindical, mas sin embargo lo hicieron porque reformaron los estatutos para poder organizar el PANAL dentro del propio sindicato. En la sección 53, ahora últimamente se le han salido del Huacal, somos más de 53, se le han salido del Huacal a la sección, pero ellos, la mayor parte son del gobierno del Estado, son del PRI, la mayor parte. Con Daniela Maduro a la cabeza. Pero ahorita últimamente está muy desprestigiado ya, quiero que sepan, ¿no? Con el grupo somos más de 53, es un grupo ya muy fuerte, está levantando ampolla a nivel estado, se ha manifestado por lo que tienen ellos sobre el robo que ha habido al ISTECIN, ¿no? Sus recursos de ellos que han cotizado.
Y en los 80, en los 90 aquí en Sinaloa ha habido izquierda. Nosotros, Los otros, por ejemplo, el Partido de la Revolución Socialista, el PRS, Partido del Frente Cardenista, el PARM, el PRD, ¿qué vendrían a ser? ¿Qué vendrían siendo? son partidos democráticos con ideas avanzadas, pero no son partidos de izquierda. ¿Por qué diría que no? El PRS es donde es el compañero Arroyo, él es del PRS, ¿no? También ellos participaron. Como en la campaña no participaron ellos. Creo que ellos no han tenido registro, el PRS no ha tenido nunca registro. ¿Sí o no? No, nunca ha tenido registro el PRS. Ese partido creo que nace en Nayarit. El PRS nace en Nayarit, me parece, ¿no? Entonces, que no ha habido, son partidos democráticos con ideas avanzadas, que si tú puedes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un partido de izquierda, un partido de avanzada y el partido de derecha, el oficial, en cuanto a la propuesta política a fines de los 80? ¿Cuál era la diferencia? ¿Te la avienta Jiménez? A ver, te lo va a contestar el compañero. ¿Cuál sería la diferencia entre el PPS, un PRS y el PRI? Bueno, los partidos políticos representan a las clases sociales que los integran y luchan por los intereses de esa clase social. Nosotros hemos afirmado que el PRI no es un partido político, sino que había venido y ahora también sigue siendo el brazo electoral del gobierno. Y dentro de ese brazo electoral del gobierno tiene a organismos integrados de manera corporativista. Por ejemplo, la CTM, la CNC, la CNOP, la CCI, entre otros organismos. Entonces, ha venido siendo un instrumento de la burguesía nacional, manejado por la burguesía nacional dentro y fuera del poder. Desde que se fundó en 1929 como PNR con Plutarco Elías Calles, transformado después en la etapa de Miguel Alemán como Partido Revolucionario Institucional. Los partidos realmente de izquierda que surgieron en esa primera etapa fueron el Partido Comunista Mexicano, que surge en 1919, que se proclama como un partido marxista-leninista, y el Partido Popular, que surge como un partido nacionalista patriótico dirigido por gente de izquierda, por marxistas, leninistas, hasta que se transforma en Partido Popular Socialista en 1962, en su tercera Asamblea Nacional. En el 62. Me había dicho que en el 48 surge como Partido Popular y se transforma como Partido Popular Socialista en 1962 en su tercera Asamblea Nacional, realizada en la Ciudad de México. Aquí en Sinaloa en el 48, ¿quién lo dirigía? Y yo recuerdo entre los dirigentes al profesor Simón Jiménez Cárdenas. Lo recuerdo porque pues era mi señor padre, ¿no? Pero entre ellos Lázaro Rubio Félix y eran gente inquieta, revolucionaria, sobre todo taoneros, o sea, panaderos, que estaban integrados y que se integraron al Partido Popular de aquel entonces y algunos dirigentes campesinos de aquella época. ¿Sí? Entonces, vuelvo al tema, los partidos políticos luchan por la clase social que representan. El
PRI sigue siendo el brazo electoral de la burguesía dentro y fuera del poder, ahora de la tecnocracia neoliberal, de la oligarquía, ligada a los altos intereses del imperialismo norteamericano. Tenemos partidos socialdemócratas avanzados, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, Morena no es un partido de izquierda revolucionaria, no es un partido marxista-leninista, es un partido de la socialdemocracia, pero avanzado, nacionalista, patriótico. ¿Sí? El Partido del Trabajo se maneja como un partido de izquierda y plantea propuestas programáticas avanzadas. Entonces, podemos caracterizar que hay tres bloques: partidos socialdemócratas, partidos socialdemócratas avanzados, partidos de izquierda, que con registro y sin registro está incluso el Partido Comunista Mexicano, existe como tal. Hay otras variantes de izquierda, como es el Partido de los Comunistas Mexicanos. El problema en relación con la izquierda, decía el maestro Lombardo, es llegar a unificarnos en la acción. Primeramente, en una propuesta programática para luchar por un programa común, conjunto, en base a las coincidencias, para en su momento histórico llegar a la unidad orgánica y crear, cuando así se den las condiciones, el partido único de la clase trabajadora y campesina de México. Entonces, decía el maestro Lombardo, dejará de desaparecer el Partido Popular Socialista, porque se habrá conformado el partido único de la clase trabajadora. ¿En algún momento ustedes como partido fueron en alianza aquí en Sinaloa? El partido sí ha hecho alianzas. La política del Partido Popular Socialista ha sido de un partido, de una política de alianzas, basada en la experiencia histórica. Por ejemplo, la lucha por la independencia nacional, si no se hubiera hecho la alianza entre dos fuerzas, la que encabezaba Iturbide y la que encabezaba Vicente Guerrero, si no se hubiera dado el abrazo de Acatempan, no se logra la independencia política respecto del dominio de la corona española. La lucha contra el imperialismo francés encabezada por Benito Juárez, que fue derrotado el ejército más poderoso del mundo, si no nos hubiéramos unificado los mexicanos patriotas bajo la dirección de Benito Juárez, no hubiéramos logrado avanzar. Incluso se promulga la Constitución de 1857. Y si no se hubieran puesto de acuerdo los hombres de la Revolución Mexicana en la Convención de Aguascalientes de 1914, que remató con la promulgación de la Constitución del 5 de febrero de 1917, que es la más avanzada del mundo, no se logra avanzar. Entonces el Partido Popular Socialista, siempre ha manejado la línea estratégica y táctica de la unidad de las fuerzas democráticas y patrióticas, nacionalistas y de izquierda, para avanzar determinados trechos de la historia de México. Por ejemplo, en el caso de Sinaloa, yo recuerdo que hicimos candidato en 1982 a Antonio Toledo Corro. ¿Con base en qué? Con base en la coincidencia programática para hacer avanzar desde el punto de vista económico, político, social y cultural a nuestro Estado. Y creo que se lograron algunas cosas muy positivas en ese sentido. ¿El partido no es marxista-leninista? El Partido Popular Socialista, en su declaración de principios, se declara como un partido marxista-leninista. Y nosotros decimos, los seguidores del Lombardo Toledano, como un partido marxista-leninista y lombardista, porque el lombardismo en México no ha sido otra cosa más que la aplicación del marxismo-leninismo a la realidad concreta, socioeconómica y política de nuestro país. Es decir, el maestro Lombardo nos da a nosotros el marxismo-leninismo ya asimilado, ya dosificado. Los que estamos aquí nunca leímos el manifiesto comunista en nuestra juventud.
ni leímos El Capital de Carlos Marx, ¿sí? Sino que leímos los libros del maestro Lombardo, La Vía Mexicana al Socialismo, ¿sí? Moscú o Pekín, fueron libros editados escritos por el maestro Lombardo, donde señala la línea estratégica de los partidos como el nuestro en los países en vías de desarrollo. Entonces, el Partido Popular Socialista se orienta bajo la filosofía del marxismo-leninismo y del lombardismo. ¿A quién tienen ustedes como referentes? No sé, Lenin, Trotsky, Stalin, Che. Bueno, nosotros tenemos como referente, cuando hablamos del marxismo-leninismo, hablamos de todo lo que aportó Carlos Marx y su compañero de toda la vida de lucha, Federico Engels, ¿sí? Que se le conoce como el marxismo, que es la filosofía de la clase trabajadora y la estrategia táctica para que la clase trabajadora asuma el poder en su momento y establezca el socialismo. Entonces, en el caso concreto de otras experiencias, por ejemplo, Ho Chi Minh, la experiencia de Ho Chi Minh. Ho Chi Minh era un marxista, era un leninista. ¿Qué hace Lenin? Aplicar el marxismo a la realidad socioeconómica y política de la Rusia feudal de aquella época y lograr la transformación a través de la revolución de los trabajadores y del campesinado pobre de aquella época. Ho Chi Minh aplica el marxismo-leninismo a la realidad concreta de Vietnam. Y en el caso de Mao Zedong, la aplica a la China dominada en aquel entonces por el imperialismo japonés. Bueno, pues usted sería más estalinista o trotskista. No, hay una gran diferencia. La aplicación del marxismo-leninismo creadoramente se aplica a la realidad concreta de cada país. No es una aplicación mecánica, sino que se debe aplicar de manera creadora. El trotskismo es el que plantea, a diferencia de Lenin, la revolución permanente. Y bueno, nosotros no compartimos el trotskismo, porque hablaban de la revolución mundial, cosa que no es cierto. Lo cierto y lo comprobado científicamente es que el marxismo-leninismo debe aplicarse a la realidad concreta de cada país. Que tiene entonces más que ver con el socialismo del siglo XXI. Por supuesto, del siglo XX y del siglo XXI. Sí, sí, porque hay algunos partidos que dicen pues se declaran marxistas-leninistas, trotskistas, estalinistas, pero lo que usted me está diciendo, eso ya estaba en la ideología de su partido, en los 80, en los 90. Sí, cómo no. Entonces digamos que ustedes ya estaban pensando como ahorita se piensa el socialismo, pues. Claro. Entonces digamos que compartiría ideas como de Venezuela, de Ecuador, un poco de Bolivia. Bueno, en el caso de Ecuador, en el caso de Ecuador, en el caso de Bolivia, en el caso de Venezuela, son regímenes, gobiernos populares con posiciones nacionalistas, patrióticas, antiimperialistas, progresistas de desarrollo nacional. No son socialistas, tienen una orientación de carácter socialista, pero no es el socialismo. ¿Por qué? Porque se desarrollan esos gobiernos en el sistema capitalista ecuatoriano, boliviano. Ni el de Chávez no lo fue. Ni lo es, porque ahí persiste el capitalismo, ¿no? Hay gobiernos de orientación popular, democrática, nacionalista, progresista y antiimperialistas para el desarrollo nacional propio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como México, abandonamos nuestro desarrollo nacional para aplicar a partir de 1982 las políticas económicas neoliberales dictadas por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, la OTE.
¿sí? Y por eso estamos como estamos, ¿no? ¿Cuándo empieza el neoliberalismo aquí en México entonces? El neoliberalismo se empieza a aplicar de acuerdo con la carta de intención que, que hace el gobierno de Miguel de la Madrid con el Fondo Monetario Internacional. Se pliega el gobierno mexicano a las políticas económicas fondo monetaristas impulsadas por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial. Las políticas económicas neoliberales que fueron diseñadas y aplicadas por Inglaterra, ¿sí? y por Estados Unidos fundamentalmente. Ya lo habían experimentado en Chile, ¿no? Con Allende cuando lo derrotó. Sí. Entonces, ¿cómo visualiza usted a esta izquierda con la Bastida? ¿Qué opinión tendría usted de esos partidos de oposición al PRI, por ejemplo el PAN? ¿O cómo lo visualiza usted durante la Bastida? Bueno, hablando del origen de los partidos políticos, por ejemplo, ya caracterizamos al PRI, pero en el caso del Partido de Acción Nacional, ¿sí? El caso del Partido de Acción Nacional. El Partido de Acción Nacional, sus orígenes están en la Unión Nacional Sinarquista y cuando se establece en México la quinta columna nazi, porque se pensaba que el nazifascismo iba a triunfar en el mundo y entonces establecieron como cabezas de playa, ¿no? Y como base social a la Unión Nacional Sinarquista para fundar el Partido Acción Nacional por Gómez Morín en 1939. Fíjense que ahorita que hice yendo de ahí de la Central Nueva a UDO, es una imagen de Anaya con el brazo así. Sí. ¿Es un salido nazi? Sí, sí. Y me acordé yo de eso que te decía. Ese es el origen del PAN, desde el punto de vista internacional, y desde el punto de vista nacional surgió para combatir, para echar abajo toda la obra positiva del general Lázaro Cárdenas, que con el general Lázaro Cárdenas se dio un gran impulso a la Revolución Mexicana, se aplicó, se dio el reparto agrario, se creó el Banco Rural, se dio el apoyo técnico a los campesinos, se crearon los ejidos, se hizo la nacionalización petrolera, se nacionalizaron los ferrocarriles, es decir, y por eso surge el Partido Acción Nacional, un sector de la burguesía nacional profascista de aquella época, para combatir y echar abajo a la política surgida de la Revolución Mexicana, impulsada por presidentes patriotas, entre ellos el general Lázaro Cárdenas, y yo nombraría otro también, a Adolfo López Mateos. Acuérdate que Adolfo López Mateos en 1960 nacionaliza la industria eléctrica y la rescata de manos extranjeras, cosa contrario que han hecho ahora los neoliberales, entre ellos estos últimos gobernantes, entre ellos Zedillo, ¿no? ¿Sí? De 1.153 empresas, nos quedamos con unas cuantas, que ya están prácticamente en manos, como en los tiempos de Porfirio Díaz, de capital extranjero. Sí, pero en esta etapa de Rafael Morgan y de la Meché, 88-92, ¿cómo era ese PAN? ¿Cómo era esa oposición al PRI? La lucha por el poder, es decir, el PAN, como todos los demás partidos políticos, luchan por el poder. Nada más que sus tácticas, en el caso concreto de Sinaloa, se fueron al extremo, al grado tal de utilizar tácticas incendiarias, ¿sí? Porque era Rafael Morgan el que dirigía el Partido de Acción Nacional aquí, cuando la elección en la que se dieron el incendio del Palacio aquí municipal. ¿Sí? Entonces, son sectores de la burguesía con sus diferencias y claro, con sus intereses, ¿no? Unos y otros, pero en el caso concreto del Partido de Acción Nacional es un partido reaccionario por excelencia. Antes de que se reformaran los estatutos del PRI, los estatutos del PRI eran avanzados.
ahora han ido retrocediendo, ¿no? Conforme se le han ido haciendo reformas a los documentos básicos de ese partido. El partido reaccionario por excelencia, y lo que sigue siendo, por supuesto, es Acción Nacional. Ellos representan la corriente histórica de los dos grandes movimientos sociales y políticos del proceso revolucionario mexicano desde la independencia. Ellos son los continuadores de la reacción y de los conservadores. La prueba está, ¿quiénes aprobaron las reformas estructurales? ¿Quiénes ayudaron para que se aprobaran las reformas estructurales? ¿No era presidente de la Cámara de Diputados Anaya? Y aplaudió las reformas estructurales que ahora nos han empobrecido más a los mexicanos y han entregado los recursos naturales a las empresas transnacionales. Y recién lo han acusado de lavado de dinero. Además de todas las inmoralidades, ¿no? y de los manejos prácticamente que rayan en carácter delincuencial, ¿no? Porque ahí se constituyen bases para el delito de lavado de dinero. ¿Sí? En esta política, 88-95, ¿no metió las manos en el narco? Bueno, el problema del crimen antes era el problema delincuencial, ¿no? Común. El problema del crimen organizado no es más que un efecto de la causa. Es decir, mientras no haya políticas económicas, políticas sociales y culturales que tiendan a darle a la población educación, desarrollo, apoyo técnico al campo, trabajo, tendrán que reconocerse los problemas sociales, la delincuencia, la prostitución, el narcotráfico, la drogadicción, el crimen organizado. Bueno, ahora se dice que el crimen organizado ha tocado las estructuras de poder, tanto a los 3 niveles de las estructuras de poder. ¿Sí? Ahí está Villanueva, el exgobernador que fuera del PRI de Quintana Roo. Ahí no está el tamaulipeco Yarrington, ¿sí? Que tiene la ficha roja de la Interpol. Es decir, el crimen, el problema delincuencial mutó al crimen, a la delincuencia organizada al más alto nivel, pero es un problema derivado de las malas políticas públicas de los gobiernos a todos los niveles que se dan, municipal, estatales y federales. En esa temporalidad que le dije, 89-95, ¿no se vislumbraba así o qué se decía? Se daba, acuérdate que un paisano nuestro lo declaró públicamente: a mí déjenme trabajar y yo les pago la deuda externa. ¿Cómo se llama este? ¿Chapo? No, anterior a él. Caro. Caro Quintero. El Caro Quintero. Es decir, pero ha mutado ya a otros campos insospechados. ¿Sí? Entonces, ¿su nombre completo cuál es? Luis Alfonso Jiménez Osuna. ¿Y fecha de nacimiento? 28 de junio de 1948. ¿Usted también profesor? Profesor, yo estudié la carrera de licenciado en Derecho. ¿En dónde? En la universidad, en la Facultad de Derecho. ¿En la UAS? En la UAS. Y estudié... ¿En qué años estudió ahí? En 74, 79. ¿Le tocó la época pesada ahí de la UAS? Sí, cómo no, y participé muy activamente. ¿Alguno de los enfermos luego se vino, pregunto, a la lucha por el poder, digamos, a fines de los 80? Bueno, del 74, 75, una gran parte de esos grupos, de esas gentes, se metieron a la Liga Comunista 23 de Los septiembre. enfermos, los chamones. Sí, entre ellos, nosotros estábamos en la preparatoria del 72, 74, ¿no? 72, 74. De ahí surgió un grupo en la preparatoria Rosales, nosotros estábamos en la preparatoria nocturna. De
de varios compañeros que eran los condiscípulos y que se integraron a la Liga Comunista, y algunos los asesinaron y otros los metieron a la cárcel, que finalmente les dio la amnistía a Genaro Calderón, a esas gentes que estaban en la cárcel. ¿Sí? A García de Salcido sí lo ubica. Arturo Campos Román era rector de la universidad, y después de Arturo Campos Román entró Marco César García. Él fue profesor, ¿no sabes? Si Él era profesor en la escuela y en de el Derecho. sistema 127 no estuvo, no sabe. No, pero en la escuela de Derecho. Ok. Sí. Ah, bueno. ¿Algo más que quiera agregar? Bueno, que pues muchas gracias por darnos la oportunidad de recordar lo que ya se estaba por ahí muy guardado en los más recónditos de las cerebros, de las células neuronales. Ok. Ah, bueno, gracias.